iglesia, escuchamos de la iglesia a principio de cuando veíamos los anuncios que salían en televisión y que muchas personas, tanto aquí como en la Isla Grande, planteaban que los anuncios más bellos que se daban en televisión eran los de la iglesia de los mormones. Esto pues, luego la familia Corsino llega a mi casa, que fueron los que en realidad primero se bautizaron en nuestra isla, el hermano Corsino y su esposa Blanca, sus niños. Bueno, la primera vez que yo escuché de la iglesia fue cuando mi esposo encontró los misioneros en el correo y los invitó a mi hogar. Ellos fueron y ahí empezaron a darnos la charla y enseñarnos acerca del evangelio. Veía los anuncios en el televisor y los encontraba bien bonitos. Y un día que los misioneros tocaron la puerta de casa de mi suegro, que vivíamos allí. Y aunque ahora no se ve mucho en la televisión, pero en aquellos tiempos había muchos anuncios en la iglesia sobre la familia. Y muchas personas se interesaban por eso, prestaban atención por eso, no solamente yo. Escuché de la iglesia cuando me regalaron un libro de Mormón y empecé a leerlo y me interesé. Y pues, entonces ahí no había misioneros en Vieques y la misma persona que me regaló el libro le dije, tú no me podrías que los misioneros me visitaran para que me expliquen el libro. Y yo estaba tan desesperada por entrar a la iglesia, pues me lo mandaron los misioneros. Y entonces me explicaron y me hicieron unas preguntas a las que yo contesté. Pues, hermano, tremenda alegría porque seguida le dije que me quería bautizar. Y me bauticé y me sentí otra persona. Yo escuché de la iglesia cuando vinieron los misioneros, no a visitar, sino que pasaban, y mi madre los llamó para que vinieran, porque yo nunca había escuchado a los misioneros llevando el mensaje ni nada. Pero la primera vez más cercano fue una fiesta de Acción de Gracias. Los misioneros me invitaron y yo por primera vez accedí a ir. Escuchamos de la iglesia por primera vez a través del primo mío, Chewi, que él es miembro y Maribel pues tenía la inquietud de ir a una iglesia aquí en Vieques y él la invitó y fue y visitó la iglesia y ella llegó bien emocionada ese domingo después de haber ido a la iglesia. Y así subsiguientemente lo siguió yendo cada domingo y hasta que yo pues fui también con ella acompañándola y de ahí pues se bautizó ella primero y luego yo. La primera vez que escuché de la iglesia fue hace muchos años. ¿Para qué año fue? Que éramos novios y yo visitaba la casa de Prieto, yo ayudaba a su mamá a hacer bizcochos, a hacer diferentes cosas. Y ahí fue que supe por primera vez de los misioneros. Iban allá, visitaban y hacían noches de hogar y participaban. Bueno, yo comencé a investigar de la iglesia hace muchos años atrás por medio de una hermana de la iglesia que envió a los misioneros a mi casa. Yo bajaba para el pueblo, entonces cuando bajaba así me encontré a Van Orden y a Jalo arreglando la casita más arriba por el muelle. Entonces yo les dije, ¿qué hacen ahí? Y ellos me dijeron, esto va a ser una capilla de la iglesia. Y yo le dije, ajá, y hablamos un ratito y yo le dije, pues mira, el domingo yo voy a visitarlo. Y ellos me dijeron, ok. El domingo fui y desde ese domingo seguí viniendo hasta ahora. Bueno, nosotros bautizamos
yo creo que fue en junio del 80. En ese momento no había miembros, en el momento que nosotros nos bautizamos. Entonces nosotros fuimos y cuando estaban los monteros aquí en Vieques, pero los monteros vivían, no sé si era en Laja o Rincón, por ahí, pero uno de esos pueblos, ya estaban en Vieques visitando y ellos eran de la iglesia. Entonces pues allá fue donde fuimos a bautizarnos, una casa que ellos tenían en la playa, y allí nos llevaron a bautizarnos. La iglesia ha crecido, ya que nada más eran la hermana Ostalazo, los dos misioneros y yo. Y yo sabía que había más hermanos de la otra vez cuando estuvieron aquí los misioneros, pero como hacían años que ya ellos no se congregaban, entonces pues no tenían sitio, no tenían la iglesia, no, debajo de los árboles, en la playa, en la hielera y en la marquesina de hermano Edwin, en mi patio, pero pasábamos bien porque sabíamos que Dios estaba con nosotros. ¿Cómo era la iglesia aquí en Vieques en ese momento de que me bauticé? Ya habían bastantes miembros. Para el tiempo que Prieto se bautizó, habían pocos. Se reunían en las casas y eso, no había un local como tal. Pero cuando yo me bauticé, pues ya había un local que era la capilla de frente al muelle, ¿verdad? Nos reuníamos en casa de los hermanos Monteros, en la sala de su hogar, y poco a poco, a medida que pasaban los años, pues fue creciendo la rama. Bueno, cuando yo me bauticé, estábamos en la capilla del muelle. Era un cuarto pequeño, pero el cuarto estaba bastante habilitado. Y se sentía el espíritu, porque en ese tiempo el presidente era el hermano Roberto Vélez y la hermana Maribel, eran los que estaban presidiendo la iglesia. Y desde el primer momento que yo me bauticé, yo entendí, hermano, que lo que yo estaba buscando lo había encontrado en la iglesia de Jesucristo, porque yo entendí que en el momento que yo llegué allí, me trataron como si yo fuera parte de la familia, como si ellos me conocieran de toda la vida. Desde que yo empecé, la iglesia era un cambio bastante drástico, porque primero, como te digo, estábamos en la hielera, que eso era como alquilado para poder estar ahí. Antes de yo empezar, se reunían debajo de los árboles, en una playa y así, porque no había un sitio. Después de la hielera, pues se consiguió el sitio que donó Shanklin para nosotros estar ahí. Los misioneros lo habilitaron y nos fuimos ahí. Pues la iglesia estaba apenas comenzando. Había quizás pocos miembros, quizás no llegaban a 10. Cuando nosotros nos bautizamos en Vieques, la iglesia ya estaba organizada, pero estaba como abandonada. Abandonada en el sentido de que las facilidades físicas no eran las mejores, no había presidente, los presidentes eran los misioneros que mandaban a Vieques. Estaba como que no se había desarrollado bien. Cuando nosotros llegamos, pues ahí llegaron otros hermanos que estaban fuera, que ya se habían bautizado, empezaron a llegar y se fue organizando más la iglesia hasta el punto en que estamos hoy, que ya pues está la capilla más bonita, más organizada y todo. En aquel entonces la iglesia teníamos tremendas personas, muchos hermanos creyentes que estaban reunidos. Se nos llenaba, estábamos frente al muelle del Vieques. Bueno, había yo diría como algo tan especial, porque nos sentíamos como bien compenetrados, sentíamos
como, yo diría como una familia. Una familia grande, porque venía mucha gente y nos íbamos para la playa, cocinábamos y la pasábamos divino. Me preocupo mucho por la familia. Y en aquel tiempo, yo recuerdo que yo llegué a mi casa por la tarde, porque yo pescaba con mi papá. Y entonces llegamos a casa y mi esposa, cuando eso yo vivía en casa de mi papá, tuvimos algunos meses, quizás como algunos meses, estaba nacida Jessica, si no me equivoco, es la que estaba nacida. Y entonces cuando llegamos a casa, mi esposa y mi mamá me dicen que habían llegado unos misioneros americanos, jóvenes, que querían dar una charla. Pero como no estaban los hombres de la familia, ellos no podían dar la charla. Entonces esperaron que nosotros y quedaron en volver otro día. Pues ese día llegaron. Y una de las cosas por las cuales me interesó a la iglesia fue porque ellos le dieron mucha importancia y prioridad a la familia. Ellos dijeron que para la iglesia la familia es muy importante. Entonces, cuando ellos hablaron sobre ese tema, pues, me interesó. Esas fueron las razones por las cuales realmente yo acepté la iglesia, fue por la familia. Por la promesa que nos dijeron que la familia puede ser eterna. Eso nos gustó tanto que inmediatamente decidimos bautizarlo. Bueno, yo quería bautizarme por mi familia, tenía mis 3 niños pequeños y sentía pues que como tenían la necesidad de tener una familia bien unida y que conocieran el Evangelio, porque quería criarlo dentro del Evangelio, que fueran bautizados. Y pues estar y conocer los caminos de nuestro Padre Celestial y seguir perseverando. Cuando yo comencé a investigar la iglesia, los misioneros vinieron aquí y me dieron una bendición de salud. Y en esa bendición de salud yo sentí que comenzó a hacer la restauración de mi vida. Al comenzar a investigar la capilla, el Evangelio, al comenzar a investigar el Evangelio, yo comencé a sentir que esa era la iglesia donde el Señor quería que yo le sirviera. Porque comencé a sentir pues, parte del Espíritu Santo, aunque uno a veces no está en la iglesia, pero siempre el Espíritu Santo te deja saber ciertas cosas, pero para que tú puedas encaminarte en las cosas del Señor. Me quise bautizar porque sentí que estaba en el lugar correcto, todas las cosas que siempre yo me había preguntado, las respuestas estaban aquí, estaban claras. Y lo más importante era también que yo siempre me preguntaba, ¿por qué hablan de las mansiones celestiales? Si yo me voy a ir sola, pero entendí de que había un propósito con esas mansiones celestiales para que toda la familia pueda estar, por eso es la importancia, ¿verdad?, de hacer nuestro bautismo por los muertos y conseguir toda esa información de nuestros antepasados, porque ellos nos están esperando, ellos necesitan, ¿verdad? El mensaje misionero fue una cosa diferente a la que yo había escuchado muchos años atrás. Yo estuve en la iglesia evangélica un promedio de unos casi 15 años. Y nunca había sentido la emoción que sentí el día que los misioneros me dieron ese mensaje. Fue fabuloso. Y fuimos a la iglesia a visitarle y fue un triunfo tremendo. Y nosotros somos muy creyentes del Señor. Y eso pues nos animó, que esa era la verdadera iglesia. Escogí la iglesia para yo asistir. Y ese era el requisito para uno bautizarse. Es un requisito para ser miembro de nuestra iglesia. Y empezaron a visitarme aquí los misioneros, a coger las clases y eso, y decidí bautizar.
el del Power fue el misionero que me bautizó, y el otro el de Liga, no me acuerdo sinceramente. Me acuerdo de él, de su físico, pero no me acuerdo del apellido. Lo que sí me acuerdo fue que hice una trampita y pedí que me bautizaran en la Bahía Bioluminiscente en la noche, y pues así ellos pudieron ver lo que era la Bahía Bioluminiscente. Tenemos un Cristo que vive, que podemos confiar en Él, y que cuando uno se agarra de esa barra de hierro, podemos estar más tranquilos y llega la paz a nuestro corazón y a nuestro hogar. Eso yo lo he podido sentir y puedo testificar de ello, que ha sido así. Cuando me bauticé, pues ahí fue que yo sentí algo que no lo puedo describir. Ahí pues seguí yendo porque sentía paz, me sentía tranquila cada vez que iba a la iglesia. Nosotros pues quisimos bautizarnos porque nos llamó la atención primeramente la organización que tiene la iglesia, y nos dimos cuenta de muchas dudas que nosotros siempre habíamos tenido, de que fue la única iglesia que nos contestó esas dudas. Por ejemplo, siempre nos habían enseñado que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo eran lo mismo, era un 3 en 1. Pero nosotros siempre pensábamos, en nuestra conversación hablábamos de que cómo puede ser uno si en la cruz Jesucristo dice: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, no podía ser una sola persona, y eso pues nos tocó. Decidí bautizarme porque quería estar en comunión con Dios, entrar a la iglesia, y en el libro de Mormón yo leí que quería bautizarme como se bautizó Jesucristo. ¿Por qué te querías bautizar? No sé, me sentía bien. Me sentía bien. Que la iglesia tiene muchas oportunidades de crecimiento. Es una iglesia que está en muchas maneras a la vanguardia en comparación con otras iglesias. Está como podría decirse, como al día en cuanto a los cambios que están ocurriendo en la sociedad, y va bastante a la par con los cambios que ocurren. Que entren al bautismo, eso es lo mejor que puede haber en la vida, porque ahí es donde viene el arrepentimiento y entregar todos los pecados que tenemos, porque eso fue lo que hizo el Señor. Me gustaría decirle a los miembros que están por venir, que vienen, que lleguen, que somos una capilla pequeña pero con mucho espíritu. Se siente el espíritu cada vez que nos reunimos. Todos somos una familia, y que esperamos que siga creciendo. En nuestra iglesia podemos darnos cuenta de que, como dijo Betsaida, que somos una gran familia y que todos nos amamos mucho, y que todas las personas que nos visiten son bienvenidos a nuestra capilla. Pues me gustaría decirles que perseveraran hasta el fin, porque eso es lo único que nos ayuda, nos fortalece cuando tenemos problemas, cuando sentimos que ya no podemos más, que sentimos que vamos a caer, que vamos a abandonar la iglesia por cualquier motivo. Hay que perseverar hasta el fin. El Evangelio hay que llevarlo con rectitud, que el Señor está siempre ahí cerca de nosotros, que no importa las pruebas que nosotros tengamos en la vida, siempre conseguimos la respuesta, porque en la palabra de Dios siempre habla y dice: clámame que yo te responderé. Eso es un mensaje que hace al principio que yo comencé en la iglesia, fue uno de los mensajes que yo compartí con los hermanos, ¿verdad?
el camino no es fácil, recorrer este camino no es fácil, hay muchas cosas que tratan de alejarte del camino, pero sinceramente una vez uno comienza, uno conoce este camino, aunque uno se aleje, pues siempre va a regresar porque sabe que está en el camino correcto. Y definitivamente el Evangelio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es un Evangelio correcto, un Evangelio que es basado en el amor, en la familia, en tantas cosas bonitas, que no es solo decir, pues, son mormones o estos son mormones, no. Hay muchas cosas más allá de eso. De verdad que yo los exhorto a que lean el libro de Mormón, que estudien las escrituras para que se den cuenta de que en realidad estamos en el sitio correcto. Los templos son bellísimos, hay que prepararse para ir al templo. La experiencia del templo no hay nada que se compare a eso. Y solamente yendo, estando allí, haciendo las investiduras y todas las cosas que hacemos allí en el templo, es que vamos a darnos cuenta del verdadero significado del Evangelio. Que no hay, yo escuché una vez una hermana misionera, que no hay mejor membresía que la de estar en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No es fácil tener esa recomendación, hay que trabajarla. Podemos tener dinero en el bolsillo y si nosotros no tenemos esa recomendación, nosotros no podemos entrar a la casa del Señor. O sea que nosotros tenemos que tratar de hacerlo mejor, de hacer nuestro mayor esfuerzo y tratar de perseverar hasta el fin. Mira, realmente yo creo que lo que yo no puedo decir es lo que quizás han dicho mucha gente, que esto le queda poco a este mundo y que realmente no hay otro camino, que este es el momento, realmente, este es el momento, no hay tiempo para más. Bueno, que cuando escuchen el mensaje de esta iglesia, que hagan una oración al Padre Celestial y recibirán unas bellas respuestas. Y este evangelio, de verdad que es un evangelio precioso, que es algo que no se puede escribir, que es algo que impacta nuestras vidas y cada día tenemos un testimonio y tenemos las respuestas a nuestras oraciones del Padre Celestial. Siempre me preocupó que la iglesia creciera, yo veo muchos hermanos y el Señor poco a poco me fue dando bendiciones. Soñé de hecho que yo estuve fuera de la iglesia 2 o 3 semanas por salud, hospitalizada en una operación y no sé, una noche soñé que llegué a la iglesia y no tenía dónde sentarme porque estaban todas las sillas llenas. Y tuve que parar en una esquina y me sentí una alegría inmensa. Y esa alegría cuando yo veo que en la iglesia vienen visitas y se llena y veo los hermanos que ya no que llegan este domingo no van, que van el otro, me siento bien contenta y bien alegre. Bueno, que yo los exhorto a que vengan a nuestra iglesia y vengan y miren cómo es, para que vean que es algo bueno. Es el primer evangelio restaurado y los miembros son personas buenas y amables.